Hola amigos interactivos, aquí estamos de nuevo en un episodio de este video podcast de librojuegos y ficción interactiva y creo yo que va siendo hora de que dediquemos uno de nuestros episodios a hacer una ronda de novedades dedicadas al verano de 2020, este caluroso verano que ya mismo nos deja, pero que también nos ha ofrecido unas novedades bastante interesantes como vamos a ver. Vamos a empezar por una que es a nivel internacional, que creo que es bastante destacable, y luego ya nos vamos a ceñir en todas aquellas novedades que tienen que ver con el mundo de la ficción interactiva a nivel de más local o mejor dicho, digamos en todo el mundo hispanohablante. Así que vamos a empezar por Mirk Book One de Black Well. Estoy hablando de un libro juego que es de lo más original que he visto últimamente, porque, bueno, primero decir que se trata de un libro juego que salió en Kickstarter, con lo cual estamos hablando de una campaña de crowdfunding con la cual se recaudaron más de 20.000 libras y en la que participaron 813 patrocinadores. Ha sido todo un éxito, pero es que no es para menos porque, y además no me extraña porque es que tiene un aspecto visual bastante llamativo. Cuando uno ve las imágenes que ha dejado su autor aquí en la web, no tiene más remedio. Si tú tienes 30, 40 años, los rondas, seguramente que te va a venir a la mente aquellos videojuegos de los años 80, primero en las plataformas tipo Spectrum, Amstrad, Amiga, y luego pues ya en las consolas de 8 bits como la NES, pues que tenían esa vista isométrica muy característica. Aquí os voy a dejar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos Batman, me acuerdo perfectamente de jugarlo cuando era pequeño. Y hay muchos otros videojuegos de Spectrum, Amstrad, que tenían también esa vista, pero luego también, por ejemplo, con la NES conocimos Solstice, que es uno de los mejores juegos sin duda de la NES. También tuvo una versión un poquito más potente en la Super Nintendo, que fue Equinox. Pues este tipo de juegos eh, son los que nos traen a la memoria este tipo de ilustraciones. Y de hecho, bueno, el propio autor nos dice que se basa mucho en este tipo de juegos. También os puede venir a la mente el Baldur's Gate. Lo que pasa es que el Baldur's Gate es posterior y creo yo que el autor más ha tenido en mente este tipo de videojuegos que os digo, así más tempraneros, ¿verdad? Entonces vemos que está muy detallado, o sea, las ilustraciones son impresionantes, coloridas, detalladas. Estoy viendo, por ejemplo, una de una especie de habitación con un, no sé si parece ser un no muerto o que un soldado de ultratumba, con una mesa donde hay un libro, una vela, unos documentos, hay en la pared una espada, bueno, un par de espadas, un casco, un escudo, se ven las vigas, o sea, está muy muy detallado, muy bonito, es una delicia la verdad, ¿eh? Y llama muchísimo la atención por este motivo. Además, en algunas estancias se ven las losas, los cuadros, y esto me da que pensar de que quizá el autor ha querido, y de hecho creo que por ahí lo comenta, hacer un sistema en el cual se puedan usar miniaturas. Creo que lo comentaba por ahí, me tendré que asegurar, pero creo que era así y tengo mucha curiosidad por ver cómo va a implementar este sistema. Claro que no son necesarias las miniaturas, sino que quizá pues sea un sistema que implemente posteriormente el autor. Y además, fijaros que normalmente cuando hablamos de un libro juego hablamos de juegos para un solo jugador, pero aquí es una de las pocas ocasiones en las cuales tenemos la posibilidad de jugar entre 2 y 5 jugadores, creo que eran. Con lo cual ya estamos hablando de algo que va más allá todavía del libro juego, es una parte lúdica muy importante, como pasaba en la mítica serie Bloodsword, que os he comentado muchas veces aquí, y algunas otras muy poquitas hay que permitan, muy poquitos librojuegos hay que permitan jugar a más de uno. Pero fijaos si es especial este librojuego
que ofrece esa posibilidad. Luego cuando vemos lo que ofrece, o la descripción que nos da el autor de todas las cosas que ha intentado hacer en su libro juego, pues vemos que hay más de 50 objetos que se pueden recolectar, hay 20 hechizos, según te dice, puedes descansar, sanar, reparar el daño, recolectar objetos, negociar, vender, conversar con personajes. También te dice que puedes tener compañeros, mercenarios, formar alianzas. Es decir, que aquí estamos ante todo un RPG clásico y sobre todo pues esa maravillosa manera de llevarlo al papel, que es algo realmente increíble, ¿no? Y por lo tanto también estaríamos hablando de un mundo abierto, de este tipo de librojuegos, de libre exploración, en el cual nos vamos moviendo de un sitio a otro. Tenemos una misión principal, pero también hay lo que se le llama, bueno, las misiones secundarias, ¿no? Side quests. Así que muy, muy bonito, muy prometedor. Además, tenemos 3 posibles personajes para jugar, que son el guerrero, el hechicero y el ladrón. Tiene una historia este mundo de juego, obviamente. Parece ser que se ha desatado aquí, es como una especie de mundo de fantasía medieval clásica, pero en el que se ha desatado una guerra, es así de tono oscuro, en fin, muy llamativo también. Y cuando vemos todas las localizaciones, porque según dice, hay 220 párrafos de localizaciones que son los dibujos estos que os estaré mostrando ahora en pantalla, en los cuales se muestra pues o bien un cachito de terreno o bien un poquito de una estancia, lo que tú ves en ese marco, ¿no? Y dentro de ella pues podemos ver varias informaciones. Primero vemos la descripción del lugar, vemos también las salidas que tiene, las diferentes opciones, si hay objetos, si puedes buscar, también una tirada que hay que hacer para ver si nos encontramos con enemigos. En ese sentido muy parecido a un videojuego de RPG clásico. Pero luego también he visto que, bueno, como tiene la posibilidad de hablar con algunos personajes, pues también hay algunos párrafos dedicados solamente a texto, con el retrato del personaje con el que hablas. Y en fin, también te comenta aquí la mecánica de lo que tienes que hacer en cada una de las localizaciones. Creo haber visto por ahí que son 170 páginas, lo cual está bastante bien en tamaño A5, para que no se resienta mucho, o sea, no veamos el dibujo demasiado pequeño. Una delicia, la verdad, una maravilla. Lo que pasa es que obviamente, pues claro, tendremos que ver si funciona el sistema. Dice que está muy basado el sistema en los de Fighting Fantasy o lucha ficción. Pero bueno, no me asusta esto porque también está basado en este sistema ¿cómo era? El librojuego este de Destiny Quest, bueno, la serie de Destiny Quest, y hace una auténtica maravilla con la base, solamente usando la base de ese sistema, hace una maravilla de sistema de combate, con un montón de cosas a tener en cuenta. Bueno, digo que no me asusta, porque es que lo habréis visto comentado por mí varias veces, que me quejo de que el sistema de Fighting Fantasy es demasiado azaroso, y a mí personalmente no es que sea algo negativo en general, pero a mí me gusta tener elementos que el jugador pueda, a través del cual el jugador pueda controlar ese azar, ¿no? Aunque sea mínimamente. Y es que por lo menos en la primera época del Fighting Fantasy, pues era todo azaroso, todo de arriba abajo. Y por eso digo que bueno, que dice que está muy basado en esto, pero en fin, tengo la confianza de que es un libro juego que va a dar mucho más de sí que un Fighting Fantasy, obviamente. Bueno, pues aquí tenemos este prometedor libro juego. Yo me metí en la campaña, pero me pedí solamente la versión en PDF, que son 5 libras, bueno, al cambio fueron unos 5,50 euros. Y no me metí en el físico, que hubiera sido lo suyo, porque resulta que los gastos de envío, pues casi, creo recordar que era casi
costaban tanto como el libro prácticamente. Entonces, aparte de que yo soy muy desconfiado con los crowdfunding, solamente que yo recuerde, aparte de este me he metido en uno que era de Susella, los librojuegos de Susella, de unos que sacaron, creo que fue, no sé si fue en Kickstarter también o en Berkami. Pero claro, jugaba ahí yo con ventaja porque sabía que, vamos, que Susella es una editorial que goza de mi total confianza. De hecho, además conozco al editor, con lo cual ahí no me arriesgaba nada. Pero bueno, ya sabéis que últimamente y no, y hace años, con lo que ocurrió con el Hero Quest 25 aniversario, que fue una verdadera estafa, en la cual los mecenas se quedaron totalmente desamparados. Siguen de juicios de hace mucho tiempo. Hay otros, bueno, que no han llegado tan lejos, otros casos que no son tan extremos, pero que hay gente que ha tenido que esperar 2, 3 años para conseguir aquello por lo que pagaron. Otros crowdfunding en los cuales vienen las cosas defectuosas. En fin, que no es un mecanismo que a mí o una manera de apoyar o de apostar por el material que se va sacando que a mí me llame demasiado la atención, o que yo apueste por ello, ¿no? No solo apostar por ello, pero bueno, en este caso pues sí quise hacerlo porque he visto en esto algo realmente especial. Y además os digo que aquellos que no dominéis mucho el inglés, bueno, el autor ha dicho que quizá pueda ser que lo traduzca a otros idiomas, pero no lo ha dicho con mucha seguridad. Y además, según he estado viendo, cuando traducen, pues no lo hacen con mucha calidad. Yo sospecho que muchos lo que harán será meterlo en el Google Translate y ya está, y fiesta, ¿no? Con lo cual muchas veces es mejor tener las cosas en el idioma original, por lo menos en las campañas de crowdfunding. Pero aún así, lo que quiero decir es que no hay tanto texto, ¿vale? El texto es bastante escueto, entonces si no domináis mucho el inglés, pues quizá aún así os merece la pena. Esto ya, claro, pensando en que este libro juego lo saquen con posterioridad, ¿no? Que hagan copias que se puedan comprar, aparte de las que los mecenas podamos recibir, ¿no? Que algunas veces eso ocurre, ¿no? Así que nada, tenemos esta gran novedad muy destacada. Dice el autor que nos lo mandará como muy tarde a finales de año, en diciembre de 2020, pero que espera que sea antes. Y bueno, por lo que este muchacho va dejando, porque nos va manteniendo a todos los mecenas al tanto de todos sus avances, pues parece ser que incluso puede ser que sea antes. Así que muy recomendado este Mirk Book One, y fijaros que es Book One porque este hombre pretende seguir ampliando este mundo, con lo cual sería todo un puntazo tener una serie como esta, tan visual, tan especial, en la que uno pueda ir explorando todo un mundo, ¿eh? Sería pues todo un puntazo. Y vamos ya con las novedades del mundo hispanohablante y vamos a comenzar por Alicia en el País de las Pesadillas. Una traducción del original Alice Nightmare in Wonderland, perteneciente a la serie Ace Gamebooks, cuyo autor es Jonathan Green. Jonathan Green es un muy buen autor de librojuegos que empezó aportando en la serie Fighting Fantasy. De hecho, yo creo que los mejores librojuegos prácticamente de esa serie de lucha ficción son los de Jonathan Green, de los cuales hay uno que pudimos en su día disfrutar en español porque salió traducido por Mundos Épicos, que era El aullido del hombre lobo. Es uno, sin duda, de los mejores librojuegos de la serie y por aquel entonces, en el año 2010-2011, los aficionados de esta serie, los incondicionales, de esta larguísima serie que lleva ya, no sé si van ya por 70 librojuegos, pues lo ponían como el mejor de la historia de esta serie, a pesar de que en aquel momento pues llevaba un par de años en la calle. Con lo cual ya podéis ver la calidad que tiene este autor. Yo doy fe porque, bien, aunque sabéis, si veis este canal asiduamente, que no me gusta demasiado los Fighting Fantasy, sí he jugado a este y es verdad que a pesar de las limitaciones del sistema, Jonathan Green pues se las arregla para hacer algo mucho más, que va mucho más allá
simple lucha ficción. Quiero decir que gracias al manejo, al diseño de la aventura y a diferentes cosas que mete este autor, pues digamos que mejora, ¿no? Mejora la experiencia lúdica sobre todo, y además a nivel narrativo pues tampoco está nada mal. También jugué un librojuego de este autor de la serie de Fighting Fantasy. Este lo hice en inglés, es Blood Bones, y me pareció muy bien diseñado también, ¿eh? Muy bien diseñado. De hecho, se puede disfrutar gratuitamente en una aplicación de Tin Man Games, porque Tin Man Games ha sacado una aplicación en la cual va publicando diferentes libros de esta serie de Fighting Fantasy, y esta la ofrece de manera gratuita. Y os la recomiendo si domináis el inglés, porque la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Es una aventura que me gustó cómo estaba planteada, ¿no? También es verdad que fui con no muchas expectativas, ¿vale? Y bueno, cuando vas así, pues normalmente puedes apreciar mejor, ¿no? el trabajo de los demás. Pero en fin, que este autor, os he comentado esto para que veáis y poneros en antecedentes de que es un buen autor de librojuegos, pues tiene una serie propia que se llama Ace Gamebooks, en la cual, curiosamente, pues hace una especie de revisión de clásicos de la literatura inglesa, pero convertidos a ficción interactiva. Por ejemplo, tenemos este de Alicia, también tenemos el del Mago de Oz, tenemos El País de Nunca Jamás, pero todos estos con un tono oscuro, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos de Alicia en el País de las Pesadillas, ¿no? Que es el que vamos a disfrutar en español gracias a esta editorial argentina, ¿eh? Es una editorial argentina que se llama El Dragón Azul, y esta es la que nos lo va a traer. Y la verdad es que se trata de un librojuego de lo más curioso, porque aquí lo que ocurre es que Alicia vuelve al país de las maravillas. Lo que pasa es que ahora pues hay una especie de problema, las cosas se están poniendo bastante feas, y es como revisitar de nuevo ese mundo, pero ahora con un tono bastante más oscuro. Y según he estado viendo, las mecánicas, bueno, primero deciros que tiene 320 páginas y 520 secciones, el original, 10 formas distintas de terminar la historia. Es decir, que yo no dudo de que es un librojuego muy bien diseñado, porque Jonathan Green me merece todo mi respeto y admiración. Y es que además tiene unas mecánicas que están muy trabajadas. Y así lo indica el hecho de que puedas jugar de 3 maneras completamente distintas. Puedes elegir jugar con los consabidos dados, clásicos de los librojuegos. Puedes desechar estos dados y en su lugar jugar con una baraja de cartas. Pero es que además puedes renunciar tanto a los dados como a la baraja de cartas y jugar sin nada, como en un clásico Elige tu propia aventura. Así que imagino que el autor ha tenido que poner un gran esfuerzo en que un sistema de juego, o mejor dicho, un libro juego, esté diseñado para jugar de esas 3 maneras tan diferentes y que las 3 sean jugables. Yo no lo he jugado, este libro juego, pero la verdad es que me gustaría saber cómo se las ha apañado este autor para tener esos 3 sistemas dentro de un mismo libro juego tan distintos y que los 3 funcionen bien. Se parte de la base de 5 características distintas, que son agilidad, lógica, bueno, luego pone insanity, ¿no? Combate y endurance. Lo digo en inglés porque fijaros que cada una de las primeras letras de estas características, si las ponemos en orden, nos sale la palabra Alice, Alicia. Con lo cual, pues podemos ver que es un librojuego con mucho encanto. Tengo, la verdad, muchas ganas de verlo aparecer en español
y es una gran noticia que este buen autor, Jonathan Green, pues podamos disfrutarlo en la lengua de Cervantes. Y ahora vamos a cambiar de tercio completamente y nos vamos a ir a los dispositivos móviles, porque la compañía Cubus Games ha desarrollado un nuevo gamebook, un nuevo libro juego para móviles y tablets llamado Drácula Rastro de Sangre. Hasta ahora esto es un cambio, se está observando un cambio en Cubus Games, porque hasta ahora había apostado sobre todo por libros juegos en inglés. Supongo que es porque el mercado anglosajón es el que más vende y además, pues más o menos todos sabemos que el mercado hispanohablante en esto de los móviles, de los juegos para móviles y todo esto, no tiene mucha cultura de pagar. Tiene más bien la idea de conseguir las cosas gratis y encima sin publicidad, para que ni siquiera ya el autor pueda beneficiarse de ninguna manera. Yo creo que la mentalidad que tenemos en los países de habla hispana con respecto a esto, pues no beneficia en nada al mercado, ni de los juegos, ni de los videojuegos, desde luego. Y bueno, tampoco quiero decir que Cubus Games, bueno, mucha gente le ha hecho la cruz simplemente porque desarrollaba, pues eso, librojuegos en inglés y no los traducía al español. Pero es que hay que tener en cuenta que las traducciones al español cuestan muchísimo dinero. No sé en el caso contrario, es decir, que aquí, en este caso, Drácula Rastro de Sangre ha sido desarrollado por un autor español que es José Lomo, que lo conoceréis los que seáis más asiduos al mundillo del rol. Ha trabajado para No Solo Rol. Por ejemplo, tiene el juego Espinas, que es un juego muy original de cartas, en el cual hay un relato que se va contando entre varios jugadores conjuntamente. Bueno, pues este autor es un gran amante de todo lo que tiene que ver con los vampiros, con Drácula, y ha hecho este Rastro de Sangre. Y además, Cubus Games ha querido traducirlo al inglés. No sé si esta traducción al inglés es más o menos barata que la que se puede hacer al español. Pero fíjate que no sé por qué, pero hay un cambio de tendencia últimamente en Cubus Games, porque también salió hace poco Diarios de un Muerto, creo que lo comentamos en otro podcast, y, y este pues también lo sacaron, creo, en las dos lenguas, en inglés y en español. Pero bueno, quiero decir que no les culpo por centrarse en el mercado anglosajón por eso, porque es que en el mercado hispanohablante, por lo menos hace unos años, no sé cómo estará ahora la cosa, pero no creo que haya cambiado mucho, pues existe esa cultura de lo gratis, ¿no? Y obviamente pues una compañía que se dedique a hacer juegos narrativos en los cuales hay una dependencia total del idioma, pues no se puede arriesgar a hacer estas cosas, ¿no? A hacer una traducción que le cueste miles de euros y perder dinero, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Tin Man Games. Tin Man Games empezó a traducir algunos de sus muchísimos librojuegos que tiene al español y la verdad es que perdieron dinero con ello. Creo que en algún mail que nos cruzamos confesaron que habían perdido dinero traduciendo al español y que las ventas no habían sido ni mucho menos las esperadas. Por lo tanto, por eso digo que me sorprende, que se apueste por un libro juego en español, una compañía potente como puede ser Cubus Games, y lo celebro, por supuesto. Y espero que tenga mucho éxito, que la app esté bien funcional, que funcione muy bien y que coseche el éxito que se merece una apuesta por algo en español. En cuanto al librojuego en sí, pues se trata de una versión de Drácula en 4 actos que te llevará por diferentes localizaciones: Londres, Viena, Sofía. Y parece ser, por lo que he visto, que se trata de un relato que está como actualizado, está ambientado en la actualidad, pero en torno a esta figura de Drácula.
podéis podéis ver un teaser en la página de Cubus Games y bueno, y creo que está disponible ahora mismo para los dos sistemas mayoritarios, que son Android y iOS. Y bueno, pues ahí queda este Drácula Rastro de Sangre, una opción más para poder disfrutar de la ficción interactiva. Bueno, y llegó el momento de hablar de algo que ya anunciábamos hace semanas, el crowdfunding de Cartaventuras, un juego que hemos comentado aquí ya en varias ocasiones y que ahora está siendo auspiciado por Eclipse Editorial y que ha sido y está siendo un verdadero bombazo. Comenzó la campaña de Berkami el día 25 de agosto y en tan solo 8 horas, ya se llegó a los 2.500 euros que se fijaba como mínimo para poder desarrollar el proyecto en 8 horas, ¿eh? Pero es que ahora mismo, que es el día 28, en este momento, pues va por 5.400 euros ya y solamente le queda una recompensa por desbloquear. Os explico a los que no estáis acostumbrados a esto de los crowdfunding. Las recompensas son una serie de material adicional que se va desbloqueando conforme, una vez que ya se ha alcanzado el mínimo para poder llevar a cabo el proyecto, pues se va recaudando más y más dinero. Pues solamente le quedan las de 5.500 por desbloquear y es que la van a desbloquear segurísimo, porque es que todavía quedan 37 días para que acabe esta campaña y esto está siendo pues una locura. Yo lo veía venir, vamos, yo desde el principio a Jacobo, que es el autor original del proyecto de Cartaventuras, desde el minuto 1 que vi este juego le dije, tío, esto en una campaña de crowdfunding, esto va a ser un bombazo. Y así está siendo, pero es que no me extraña, vamos. Es un juego muy trabajado, trabajadísimo. Y encima se metió también Fernando Lafuente, que es un crack de los sistemas de juego. Le ha dado un aspecto impresionante. Creo que, espero que se haya desbloqueado ya, o si no, seguro se va a desbloquear el sistema que tiene avanzado, porque de esto hubo una versión que se hizo más o menos casera, ¿no? Hubo, no sé si fueron unas 50 unidades o 100, no me acuerdo. Vamos, que se las quitaron a Jacobo de las manos, pero en muy poquito tiempo. Y ahora, con la participación de Fernando, que también participó en esta versión casera, pero ahora le ha dado un aspecto pues mucho más, aparte del básico, ¿vale? Del que hablamos en su momento, pues le ha dado un aspecto mucho más trabajado, unas reglas avanzadas que van a colmar las expectativas de todos aquellos jugones que sean más experimentados, ¿no? Así que, bueno, poco que decir. Simplemente, pues sugeriros que os deis una vuelta por el Berkami de Cartaventuras y veáis cómo va la cosa. Y nada, que aprovechéis la oportunidad para llevaros este pedazo de juego con una presentación increíble, ahí con forma de libro. Hay también muchos vídeos ya circulando por YouTube con canales que hacen reseñas y enseñan cómo jugar. Y nada, vamos, es que esto ya no le hace falta ni siquiera publicidad, porque esto va camino de convertirse en el bombazo de los Berkamis en cuanto a lo que es la ficción interactiva de los librojuegos, pero vamos, en años, ¿eh? Y terminamos con la noticia de que el día 27 de agosto, el pasado jueves, se celebró el Día Internacional del Librojuego. ¿Por qué ese día? Pues porque se propuso esa fecha debido a que fue la fecha en la que salió publicado el primer librojuego como tal de la historia, que fue El Hechicero de la Montaña de Fuego, primero de la serie Lucha Ficción o Fighting Fantasy. Y digo que fue el primer librojuego porque, como bien sabréis los que seguís este canal, antes aparecieron los Elige tu propia aventura, pero jamás en ese tipo de librojuegos, entre comillas, apareció la palabra librojuego.
porque fue el acervo popular después, a lo largo del tiempo, el que, por las similitudes que tenían ambos tipos de libro, que más que nada era la ramificación, pues también se empezó a llamar libro-juego a los Elige tu propia aventura. Pero está claro que la palabra juego le viene mejor a un juego que se juega pues con dados o con fichas o que tiene un sistema de juego. Así que yo estoy de acuerdo también en celebrar ese día, el día del libro juego. Creo que el Hechicero de la Montaña de Fuego, con sus aciertos y sus errores, pues tiene la gran ventaja y la gran virtud de haber sido el primero de una lista ya muy extensa de libros juegos que, bueno, en un principio lo que hicieron más que nada fue imitarlo, imitar una y otra vez pues el diseño y la aventura que era el Hechicero de la Montaña de Fuego. Fue precisamente Jonathan Green, del que hemos hablado hace nada, el que, bueno, uno de los impulsores de la celebración de este día. Y bueno, pues me ha resultado de lo más simpático que haya un día de los librojuegos, y creo que ya merecíamos los aficionados tener un día así, porque aunque no lo parezca, hay muchísima gente aficionada, sobre todo en el mercado anglosajón, donde no se para nunca de sacar librojuegos a mansalva, y también en otros lugares de Europa como Francia, Alemania e Italia. En Italia estoy viendo un movimiento impresionante en cuanto a los librojuegos. Aquí en España pues hacemos lo que podemos, ¿verdad? Siempre aquí pues estamos un poquito más retrasados en según qué cosas, y en cuanto a los librojuegos pues por desgracia somos poquitos los que luchamos por ellos, pero ahí seguimos, ¿no? Y eso es lo importante, que aunque seamos poquitos, pero haya una afición ahí que pueda disfrutar de este tipo de literatura, de este tipo de juego que es tan especial para nosotros, y sobre todo también hacer que las nuevas generaciones se puedan interesar por ellos, sobre todo pues trasladándolos a su terreno, ¿no? Al terreno más digital, pero sin olvidarnos pues del origen, ¿no? Del papel, que es lo que nos gusta sobre todo a la gran mayoría de los aficionados. Así que ahí queda ese Día Internacional del Libro Juego, así que tenemos que felicitarnos todos por él. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya resultado útil, sobre todo para saber las últimas novedades, y nos veremos en el próximo. ¡Hasta pronto!